pues hoy es la mitad del mes de enero. Mañana se cumplen 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Y qué mejor compañía esta noche que dos personas que son firmantes de esos acuerdos de paz hace 23 años. Así que le damos la más cordial bienvenida a la diputada Nidia Díaz, firmante de acuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Y también le damos la bienvenida a Francisco Jovel, firmante de los acuerdos de paz. ¿Se acuerdan que se llamaba Roberto Roca? Pues. También. Bueno, vamos a conversar sobre ese tema, pero antes queremos recordarles que el canal Gente V se ve en cable Tigo número 29 y en cable Claro en canales 29 y 75. Estamos en redes sociales como Canal Gente V y estamos en todo el mundo en www.gentv.tv. Y comprobado, ¿verdad? Nos escriben de París, de Argentina, de China, de México. Así que a la diáspora también, salvadoreña y no salvadoreña, le enviamos un fuerte, fuerte abrazo en estos días. Vamos a iniciar con Francisco Jovel. Y queremos pedirle el significado de la relevancia de esta firma de acuerdos de paz a 23 años. Bueno, en mi concepto, y creo que en el de muchísima gente, tanto en el país como en el resto del mundo, los acuerdos de paz realmente son acuerdos que refundan la República. Una cosa es El Salvador antes de los acuerdos de paz y una cosa completamente distinta es después de estos acuerdos. Antes lo que había era una dictadura militar caracterizada a nivel de toda América Latina como un gobierno muy represivo que fue incluso inaugurado con una enorme matanza en 1932 y que en los años 70 también incrementó grandemente su carácter represivo y su intolerancia política con la oposición, y también llevó adelante dos fraudes de carácter histórico en el país, en 1972 y 77. 72 con el fraude electoral. Sí, y el 77 lo mismo. Incluso el 77, el candidato de la UNO, de la Unión Nacional Opositora, era un militar. El señor Claramón, que entiendo yo que recientemente también va a salir un libro sobre toda su labor política y su vinculación o relación epistolar con Monseñor Romero. Después sobrevino de todo esto, la gota que rebalsó el vaso, digamos, fue el cobarde y magnicidio del asesinato de Monseñor Romero, y eso también dio la pauta para que toda la lucha popular terminara en un proceso de insurgencia armada, hasta concluir con los acuerdos de paz. Entonces, sí, realmente podemos hablar del Salvador antes de los acuerdos de paz, El Salvador después de los acuerdos de paz. Y ese es su gran significado histórico, y como solución política negociada a un conflicto de la envergadura que era, pues con la participación de Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas lo ponen como un ejemplo de resolución política de conflictos de muy alta estima, digamos, y de mucha ejemplaridad a nivel mundial. Diputada Nidia Díaz, 5 organizaciones político-militares que conformaban en ese momento el Frente Farabundo Martí, el FMLN, lograron ponerse de acuerdo. ¿Cómo se logra que esta organización político-militar, que además tiene 5 organizaciones, se ponga de acuerdo para firmar la paz? Bueno, así como en 1980 nos pusimos de acuerdo para constituir el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
que este año cumple sus 35 años, y creamos la Comisión Política Diplomática como una instancia gestora del diálogo, de la negociación, de la reconciliación. Después nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Tanto para librar una lucha ya dentro de una guerra que no quisimos, como dice nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, nos llevaron a una guerra que no quisimos por la falta de visión política e intransigencia. Recordemos que en los años 80 diálogo era traición. Y cuando mataron a Monseñor Romero, que era un gestor de paz, que tenía una capacidad de interlocución con los distintos sectores, buscando la paz, ¿verdad? Después matan a Mario Zamora, otro gestor de paz, y después a los dirigentes del FDR, y restablecieron la ayuda que Carter había suspendido. Y la visión militarista empezó a privar en aquel momento en la administración norteamericana con Reagan. Y Shafik lo decía en su último discurso en la Plaza Cívica el 14 de enero del 2006, que se hicieron gestiones múltiples para hablar con Reagan, ya que aquí había, por los sectores de poder oligárquicos del país y los sectores de poder político, una intransigencia. Entonces, el Frente siempre ha sido un partido de diálogo, ¿verdad? Nosotros hicimos las propuestas del año 81 y fue hasta el año 84 cuando comenzó el diálogo de La Palma, y 8 años dialogamos, 2 de ellos negociación, ¿verdad? No quiere decir que todo fue lineal, tuvimos problemas. Año 84 dialogamos 2 veces, se interrumpió el diálogo y se restableció hasta el 87, cuando el pueblo estaba organizado, ya la comunidad internacional había hecho múltiples gestiones, y luego se suspende por las atrocidades que continuaban, ¿verdad? Y se restablece en el 89 con el expresidente Cristiani, quien tenía una lógica heredada por Reagan de que solo era cuestión de tiempo y que el Frente seguramente se rendiría en la mesa, ¿verdad? Sin pensar en un diálogo serio. Eso nos lo han dicho las propias delegaciones del gobierno. Pero bueno, aquí se cambió una correlación de fuerzas con un alto costo social que pudo ser más fácil, ¿verdad? El entendimiento para abrir la negociación real. Pasamos negociando 2 años. En medio de todo eso, lógicamente, hubo sus momentos difíciles, ¿verdad? Sobre todo el tema de la desmilitarización del país, el tema de la superación de la impunidad, el tema económico-social. Bueno, estábamos en medio de todo eso cuando nosotros discutimos en el Frente, las 5 organizaciones, que en una mesa de negociación no se iba a lograr el programa de la Revolución Salvadoreña, pero sí crear las condiciones de una reforma política democrática que permitiera restablecer las libertades y los derechos de todos, y en las reglas limpias y claras jugar siempre en la lucha política, ¿verdad? Y que fuera la correlación que se fuese creando necesaria la que impulsara un programa, un proyecto de país. Y esa decisión no fue fácil, porque tuvimos que discutir en los 5 comités centrales, todos teníamos estructura de partido, en los mandos, ¿verdad? Hasta ir logrando los consensos, las concertaciones. Y después, en el año 91, que tomamos la decisión y vimos que no era contradictorio reforma y revolución, ¿verdad? Y que el socialismo, nuestra aspiración, todos los partidos teníamos esa aspiración, no era contrario a la democracia. Dijimos, bueno, este es el momento real, ¿verdad? Aquí vamos ya a ver los máximos y los mínimos, ¿verdad? Y fue así como en septiembre del 91, ya puesta de acuerdo la comandancia, todas las direcciones del Frente, empezamos a desarrollar los contenidos reales y los alcances de esa negociación. Fuimos, me acuerdo yo, a Nueva York, ¿verdad? Porque también el gobierno, que era más complicado, porque ellos eran representantes de los sectores de poder oligárquico de este país, de la Fuerza Armada, de todos aquellos sectores conservadores y que se negaban a dialogar, cómo iban a hacer, ¿verdad?, para asumir los compromisos de su lado, para que pudieran sentarse a la negociación, sobre todo que era el Frente el que hacía las propuestas del cambio, en el sentido de que ellos querían mantener el status quo y no querían hacer los cambios. Entonces era más complicado, pienso yo, en esa área de los sectores de poder, porque ahí no había ilusión, ¿verdad? Ahí no había una aspiración de conquistar la democracia. Ellos creían entre ellos que había democracia. Y nosotros fuimos capaces
de demostrar, ¿verdad? Y hacer las propuestas necesarias para fortalecer esos 4 propósitos que nos habíamos trazado desde el abril del 90, que era iniciar un proceso de democratización en el país, lograr la plena vigencia de los derechos humanos y en base a esto la reconciliación. Eso fue muy importante, así que cuando ya en septiembre del 91 pudimos ponernos de acuerdo allá en Nueva York, ¿verdad?, frente al secretario general de la ONU, los alcances, ¿verdad?, y hubo una luz, ¿verdad? Ya ni los sectores de poder económico iban a estar con sus palabritas de que éramos totalitaristas, que queríamos todo, etc. Y nosotros también sentábamos las bases, ¿verdad?, de que podíamos ejercer la lucha política abiertamente y ser incluidos en el juego político del país también, ¿verdad? Y sobre todo, la nueva institucionalidad que se iba a crear y el restablecimiento de todos los derechos que estuvieron combinados. El punto económico-social era un tema espinoso para la oligarquía, ¿verdad? Y su representación del gobierno del Partido Arena también no lo quería mover, ¿verdad? No lo quería mover. Así que ya todos esos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, fue para desarrollar todos esos contenidos que nos permitían ver los alcances. Y en diciembre del año 91, pues vino todo el desenlace, ¿verdad? La firma de la paz. Todo el mundo recuerda anécdotas, ¿verdad? Cuando los últimos días de diciembre no querían formular bien las negociaciones. México puso un avión aquí, llevaron un helicóptero a traer a Cristiani a la isla de Lago Coatepeque para llevarlo, ¿verdad? Y bueno, la comitiva. Y el día 28, creo, instalamos la Comisión Económica Social, ¿verdad?, para empezar a discutir un tema tan trascendental. Por eso es limitado, ¿verdad?, el tema económico-social. Pero quiero decirte que la voluntad de paz del Frente se vio reflejada y ahí tuvimos que consensuar con todos los mandos, los que estaban en los frentes de guerra, los que estaban aquí en la lucha urbana, que querían ya transformarse en partido político, los negociadores. El 14 de noviembre tomamos la decisión ya no hacer acciones ofensivas, ¿verdad? No ir a buscarlos a los cuarteles o emboscadas, sino solo defender nuestros territorios para permitir el desenlace, ¿verdad?, de la paz. Porque aquí se estaba levantando un movimiento, ¿verdad?, hasta de señoras con cacerolas que decían no a la depuración del ejército, no a la reducción del ejército. Y había un sector que quería desmontar la mesa de negociación. Entonces ese gesto unilateral del FMLN contribuyó grandemente al desenlace y que pudiésemos firmar la paz lo más pronto posible, como sucedió. Pero sí nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Era complejo y al final lo prioritario era la patria, era nuestro país y la democracia. Quizá para la juventud, la que está en este momento de 23 años, que probablemente no había nacido cuando fue la firma o recién había nacido, pues decirles que por parte del FMLN fueron 5 comandantes de la guerrilla, los firmantes, Francisco Jovel era uno de ellos, y 5 personas de las 5 organizaciones del Frente, entre ellos estaba Nidia Díaz, de la Comisión Político-Diplomática, por cada una de las organizaciones en esta. Voy a aprovechar entonces esa parte que venimos, digamos, de la parte más de comandancia general y de la parte de Comisión Política Diplomática, para que desde su experiencia nos puedan facilitar un par de guías para que la juventud sepa los factores que hicieron posible esta firma de la paz, algo que ustedes puedan recordar en el proceso que pudo facilitar ese desenlace. Francisco. Bueno, mira, hubo varias cosas. Veamos, en el pueblo fue creciendo la expectativa y también la confianza, la fe, la esperanza de esa solución negociada. En primer lugar, porque la guerra se había extendido, algo que tratamos de impedir desde la perspectiva guerrillera, poniendo propuestas, más propuestas de búsqueda de una solución negociada, pero no eran atendidas, digamos, debidamente. Pero en el pueblo fue creciendo eso, y eso se hizo más manifiesto cuando hubo un diálogo
en donde participaba el gobierno de ese entonces, encabezado por el ingeniero Napoleón Duarte, en la Nunciatura. Allí se desbordó la población. 1987. En el 87, sí. Se desbordó la población a expresar su apoyo y su respaldo a una solución negociada. Sin embargo, en el gobierno las cosas continuaban dándole largas al asunto. Ya describía Nidia incluso los movimientos en contra de esa posibilidad. Esto dio lugar también a que dentro del mismo FMLN se llegase a una convicción, a la convicción de que había que hacer un esfuerzo militar concentrado para quebrar, si se quiere, esa voluntad terrorista en buena medida, seguía la criminalidad, y guerrerista en términos generales, que prevalecía en un importante sector de la derecha, tanto civil como militar. Entonces se hizo la ofensiva de noviembre de 1989, después de casi 2 años de preparación. Sí. Eso significó un esfuerzo digno de estudio histórico, diría yo, de cómo se mantuvo la secretividad de esa preparación, cómo se logró movilizar a todas las unidades guerrilleras hacia San Salvador, hacia San Miguel, hacia Usulután, y sorprender al ejército gubernamental. Ese esfuerzo, esa convicción de que había que hacer esa concentrada experiencia militar y que había que golpear en los centros neurálgicos del poder militar y oligárquico, dio sus frutos en noviembre del 89, como ya se decía, y puso en jaque al ejército gubernamental. Se empezaron a ir muchas familias, sobre todo de las colonias de La Escalón, y a ver si ¿no? la vía hacia el aeropuerto estaba libre para poder tomar un avión o irse en un avión privado, un helicóptero. La guerrilla, incluso después de incursionar a San Salvador con más de 2,000 guerrilleros, también hizo una incursión a la parte alta de las colonias, pues Escalón, San Benito, y eso creó una situación también de mucho desconcierto en aquellos sectores de la derecha. Ya la prensa internacional se iba toda del país porque ya se había terminado, supuestamente ya habían acabado con el FMLN, ¿verdad? Sí, justamente era todo lo contrario a lo que en realidad sucedía, ¿verdad? Y ese también fue un efecto, si se quiere, de gran magnitud a nivel internacional. Los diversos gobiernos prestaron la máxima atención a aquel fenómeno que estaba sucediendo en El Salvador, aquella guerrilla que se suponía estaba debilitada, según la propaganda gubernamental, estaba demostrando, por así decirlo, su máxima fortaleza durante los años 80. Y apareció el Sheraton. Y luego, al tomarse esas partes altas, digamos, de la ciudad, se hizo una ocupación de el hotel que ahora es Crown Plaza, en aquel momento era el Salvador Sheraton, en donde quedaron en medio de esa toma un grupo de marinos norteamericanos a los cuales se les trató con la decencia que debe tratarse a una persona que había quedado capturada, por así decirlo, en medio de los combates. También en ese momento estaba visitando el hotel el secretario general de la OEA, Joao Baena Suárez. Entonces, él también se dialogó con ellos y eso abrió la posibilidad de que diversos gobiernos se hicieran cargo, por así decirlo, de presionar al gobierno en el sentido de abrirse a una posibilidad de solución de aquel fenómeno. Pero eso no lo hizo posible de primas a primeras.
De nuevo aquí, una gota que rebalsó el vaso fue de nuevo también el asesinato de personas religiosas dedicadas a la labor educativa, a los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. Sí. Eso demostró que habían perdido prácticamente la cabeza, sí, la gente del alto mando, sí, y que estaba en un desconcierto total, queriendo culpar de aquel acontecimiento a personas que estaban muy involucradas en la búsqueda de una solución negociada. Eso precipitó la posibilidad de que el FMLN lanzara rápidamente una propuesta de solución negociada con intermediación de Naciones Unidas. Naciones Unidas asumió ese reto porque era un reto para Naciones Unidas aquello, puesto que la guerra continuaba. Entonces, eso dio, si se quiere, las pautas de aquella solución negociada. Luego podemos encontrar, si se quiere, las causas sociales, económicas y políticas que dieron lugar al conflicto. Pero como estamos hablando un poco de las causales que facilitaron, digamos, sí, ese proceso de negociación, es lo que yo he podido referir. Estábamos formulándole la pregunta a la diputada Nidia Díaz sobre este respaldo internacional y el significado ahora, nada menos que del el secretario general de Naciones Unidas en el país. Nuestro proceso de lucha en El Salvador siempre estuvo acompañado, ¿verdad? Desde sus inicios, la comunidad internacional estuvo pendiente y trató de proteger al pueblo salvadoreño de un genocidio. Recuerdo perfectamente que en el año 80 surgieron las primeras resoluciones de las Naciones Unidas que gestionaron los organismos defensores de derechos humanos, los comités de familias de desaparecidos, y se nombró un relator para el caso de El Salvador en derechos humanos, al señor Pastor Riruejo. Desde esa vez siempre estuvimos en las resoluciones de la ONU, hasta después de la firma de la paz todavía. En el año 81, cuando se constituye el Frente Farabundo Martí, lo que te decía, formamos la Comisión Política Diplomática. En ese momento Guillermo Ungo era el vicepresidente de la Internacional Socialista y Rubén Zamora venía de las filas de la Internacional Demócrata Cristiana. Entonces estos procesos siempre estuvieron. Y la comunidad internacional, que no solo podemos hablar de gobierno, ¿verdad?, sino que de parlamentos e instancias diversas, personalidades, las iglesias, los sindicatos, los comités de solidaridad, siempre activos. Aquí tuvimos muchos internacionalistas luchando, ¿verdad? Muchos de ellos dieron su vida. Tenemos más de 160 internacionalistas que cayeron, médicos, enfermeras, una serie de personas que veían en este proceso un proceso de lucha por una democracia de un pueblo. Me recuerdo que Daniel Ortega, en aquel momento presidente y ahora presidente, en el año 81 llevó a las Naciones Unidas la propuesta del entendimiento. Todas esas gestiones múltiples, políticas diplomáticas y de relaciones internacionales, posibilitaron que cuando ya todo el mundo apostaba que el frente lo habían aniquilado, porque esa era la pretensión, lógicamente, desde un inicio de los sectores de poder de este país, aniquilar la fuerza insurgente. El frente se recompone, ¿verdad? Bueno, Francisco era de la comandancia y los primeros 3 meses fue muy difícil. Y la línea de la comandancia fue resistir, organizarse y constituir un ejército, porque no teníamos ejército, y avanzar, ¿verdad? Y cuando vinieron las primeras acciones, ¡hey, aquí estamos vivos!, ¿verdad? Vino la declaración franco-mexicana el 28 de agosto del año 81, como resultado de múltiples gestiones. Eso permitió que se sumara el Grupo de Río y le abrió paso ese mismo año a otras resoluciones, ¿verdad? Y así se fue formando el Grupo de Contadora para buscar la pacificación en la región centroamericana, integrada por países como Panamá, Colombia, México y Venezuela.
Después surgió el Esquipulas, primero, ¿verdad?, que no tenía mucha fuerza. Después, Esquipulas II, que involucró a los presidentes de la región centroamericana con el respaldo de la comunidad internacional. Y así pues, yo me recuerdo cuando fuimos al primer diálogo de La Palma, que la Cruz Roja Internacional, que empezó a venir a El Salvador desde el 81, 82, 83, como aquí éramos suscriptores de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, en una guerra civil, ¿verdad?, entre hermanos. ¿Ves? Yo tenía un primo hermano en el ejército y así, en una familia campesina, habían, de la misma familia, estaban unos en la guerrilla y otros en el ejército. Bueno, los gobiernos que estaban ahí conduciendo la guerra, ¿verdad?, porque muchos hablan de que solo fue una guerra entre el ejército y la guerrilla, FMLN, pero quien condujo todo esto, pues, son los gobiernos de turno, ¿verdad?, y los partidos que ahí estaban, ¿verdad? Nadie se puede lavar las manos como Pilatos. Y a veces en los plenos que yo participo en la asamblea dicen, es que este problema es el ejército y el FMLN, ¿va?, el partido FMLN. Y yo les digo, pero ¿y ustedes, verdad, qué papel jugaron? En un momento jugaron negativo, en otros se incorporaron a interpartidaria y contribuyeron también a la paz. Hay que ver todo esto en un proceso de memoria histórica. Luego, en el diálogo de La Palma estuvo aquí la Cruz Roja Internacional, siempre, acompañando. Vino Colombia acompañando, otros gobiernos. Después siguieron los acompañamientos del proceso, contribuyendo también a lo que para muchos no les gusta escuchar, la humanización del conflicto, ¿verdad? Pero realmente hay reglas de la humanización en los tratados de Ginebra que nosotros luchábamos, pues, porque respeto a la población civil, respeto a los prisioneros de guerra, respeto a los heridos de guerra, etc. Entonces, eso se tenía que trabajar. Y ya en los años 87, 88, siempre la comunidad internacional, siempre las resoluciones, salida política al conflicto entre las partes, y así, hasta que en esos tiempos del año 84, el año 87, bueno, la Iglesia Católica Salvadoreña, y ahí tenemos que hacer un reconocimiento al artesano de la paz, Monseñor Arturo Rivera y Damas y Monseñor Gregorio Rosas, más otros religiosos, ¿verdad?, de la comunidad internacional, contribuyen a la intermediación, ¿verdad?, la coordinación de esos diálogos, y el valor, ¿verdad?, de todo esto es que ellos empujaron, ¿verdad?, la salida política siguiendo la huella del pastor Romero. Entonces, y tenían apoyo también internacional. Ya en los años 89, que se empieza a dar propiamente los diálogos, bueno, prestaban sus territorios para reiniciar los diálogos con Cristiani. No quiso que fuera en El Salvador, no quiso que hubieran testigos, ni observadores, ni intermediarios. ¿Te acuerdas? En México, las dos partes sentadas y sin intermediarios, sin testigos. Pero el Frente trabajó mucho en la comisión diplomática para que el siguiente diálogo en Costa Rica con Cristiani, esto es antes de la ofensiva, ya estuviera otra vez la Iglesia Católica intermediaria, hubieran testigos, hubieran observadores, ¿verdad?, internacionales. Eso fue muy importante. Después de la ofensiva, y como explicaba Francisco, toda esa construcción de una correlación de la comunidad mundial, se dio un salto de calidad y se internacionaliza prácticamente el conflicto, porque el 4 de abril del año 90, en Ginebra, con el secretario general Pérez de Cuellar de las Naciones Unidas, se establece el formato de toda la negociación, ¿verdad?, los propósitos. Y ahí la comunidad internacional iba a ser ya la intermediaria entre las partes, y iban a ser inclusive los voceros en momentos determinados para poder expresar, ¿verdad?, con mucha objetividad lo que estaba sucediendo en los diálogos. Inclusive, si se trababa la negociación, se dio facultad para que ellos pudieran hacer propuestas para desentrabar, ¿verdad?, como sucedió en el tema Fuerza Armada. Entonces, toda la negociación fue acompañada por aquello que le llamábamos el grupo de amigos: España, Venezuela, Colombia, México. Y al final, después de la ofensiva, mejor dicho, después de aquel nudo que yo te contaba que se había formado en el año 91, y que se aceleró el proceso de negociación, cuando ya la administración norteamericana, en ese momento ya estaba Bush, padre, pudo entender, ¿verdad?, que seguirle apostando a la salida militar en este país era una aventura
que no tenía salida y que ni el FMLN, que había derrotado 4 proyectos contra insurgentes, se iba a dejar aplastar, porque éramos una fuerza viva del pueblo, y que había que abrirle la posibilidad del entendimiento, ¿verdad? Entonces, ese suma a Estados Unidos. Y por eso se le llama en la historia los 4 más 1, ¿verdad? Y esos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, la colaboración que ellos dieron al proceso fue muy importante, ¿verdad? Para facilitar. Pero ya estaban convencidos que seguir apostando después de 11 años a la salida militar no llevaba a ninguna parte. Y nosotros, que desde el inicio habíamos propuesto el diálogo y lo reiteramos permanentemente y decíamos, entre más se prolongue el conflicto, más pérdida de vidas humanas, más costo social, más destrucción de la naturaleza, menos desarrollo económico. Y por eso entendámonos, ¿verdad? Vayamos a resolver las causas que habían originado la guerra. A ver, Francisco, en esto que ha dicho Nidia de lo importante que fue lograr finalmente un entendimiento, no todo fue fácil y sobre todo recién la firma. Yo recuerdo que incluso hubo algunos asesinatos inmediatamente a la firma de los acuerdos. Yo tuve 2 atentados también. Ajá, o sea que, ¿cuál fue la voluntad en ese momento, todavía digamos de la comandancia del FMLN, para sostener esta unidad de la que habla Nidia y no desesperar en ese camino que se podía haber abortado, digamos? Bueno, mira, yo creo que efectivamente es una demostración la conducta que tuvo la guerrilla y su dirección en términos generales. No hubo en ese sentido opiniones adversas, en el sentido de no dejarse provocar y seguir insistiendo en que había que consolidar la paz y había que garantizar que el cumplimiento de los acuerdos se realizara. Es allí también en donde juega un importantísimo papel Naciones Unidas. El aparato verificador de Naciones Unidas, tanto en el aspecto militar como en el aspecto político, como a través del representante directo del secretario general, en ese caso Iqbal Riza, fue muy importantísimo. Allí hubo dificultades y problemas. Hubo sectores del ejército que trataron de resistirse a que se diera cumplimiento a la resolución que había adoptado de depuración de la Fuerza Armada, la comisión ACDOC, que se había formado por acuerdo, ¿verdad?, de paz. Eso creó una especie de cisma en el sentido de la ejecución. Tuvo incluso el secretario general que buscar que el Consejo de Seguridad prácticamente le dijera al gobierno del señor Cristiani, cumpla la palabra empeñada. Y se tuvo que hacer toda la depuración que planteaba la comisión ad hoc. De ahí hubo otro tipo de problemas. Hay que reconocer también que por parte de la guerrilla hubo cosas que ocultarlas sería una tontería, ¿verdad? Son parte de la historia. Armas que no se habían entregado, armas que aparecieron en Nicaragua. Y el buzón de Santa Rosa. Entrega de misiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había también en un principio la desconfianza de que no se pudiese aprovechar. Pero no era institucional, eran algunas personas. Pues sí, por elementos extremistas, digamos, pero los elementos extremistas podían echar a perder el proceso de consolidación de la paz y crear una situación muy difícil en el país. Afortunadamente yo creo que tanto esa actitud de la dirección de la guerrilla, del FMLN, como hay que reconocerlo también, la convicción del gobierno de que no había que perder la oportunidad de solucionar esto a través de la paz. Que además ya debe haber financiamiento estadounidense, por un lado, y por otro lado, ellos tenían que aprovechar el hecho de que en la negociación no se había dilucidado nada sobre el problema económico-social, sobre todo en aspectos estructurales.
Entonces, ellos veían ahí la posibilidad de impulsar desde el gobierno todo el plan neoliberal, de su visión del plan neoliberal, una visión ortodoxa, que lo hicieron durante 20 años, ¿verdad? Por más que se trató de moderar aquello, el impulso que en este país se le dio al neoliberalismo, después ha creado también una crisis de carácter económico y de carácter social que ahora está viéndose cómo se medio soluciona. Entonces, las Naciones Unidas ahí jugó también un papel. Recuerda que al principio a ONUSAL le decían Vacaciones Unidas, ¿no? O la Mancha Blanca, porque andaban en unos carros blancos, ¿verdad? Para distinguirlos. Sí, sí. Y jugaron un papel muy importante, tanto en el aspecto de los que se encargaban de las cosas militares, como la gente que se encargó de la capacitación de la nueva Policía Nacional Civil, como de la gente que estaba involucrada en que se cumplieran los acuerdos de carácter político. Hay que resaltar también en ese periodo el papel que jugó la Comisión para la Consolidación de la Paz, COPAS. Ese era el espacio en el cual todos los partidos políticos más representantes del gobierno y de la guerrilla, antes de que la guerrilla fuera un partido político y participara en elecciones, allí se discutía y se seguía el proceso de negociación para convertir en leyes de la República muchos de los acuerdos que estaban planteados en el acuerdo en general. Pero, ¿cuál es la importancia de conmemorar estos acuerdos de paz, de celebrarlos también, sobre todo para el tema de mantener viva la memoria histórica, Nidia? Tú como secretaria de Memoria Histórica del FMLN, además. Bueno, cualquier persona, no importa que participe o no en un partido político, en una asociación, etcétera, necesita saber de dónde viene, ¿verdad? No solo las raíces familiares. Un día, ahora que yo estudiaba Derecho, ¿verdad? Dijo el profesor de Cultura, algo así, me dijo, ¿quién sabe cómo se llaman los bisabuelos de ustedes? ¿Verdad? Entonces empezamos a contestar, los tatarabuelos, y así. Pero una vez también tiene limitado el panorama de saber dónde viene por su sangre, ¿verdad? Claro. Pero ya no digamos de dónde viene la historia, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces, para poder interpretar el presente, necesitamos saber de dónde venimos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el presente podemos proyectar el futuro de no regresar a cosas que no deben ser o a fortalecer lo que debe ser. Y entonces se puede apreciar, ¿verdad? Y yo te digo, las libertades, los derechos políticos que ahora las personas disfrutan, yo no lo disfruté cuando era joven, ¿verdad? Ni Francisco. Oponernos a la dictadura, pedir la reivindicación de un salario, la tierra para quien la trabaja, créditos, todo eso, era pecado. Nos veían como enemigos. ¿De quién? Del poder económico en este país. Entonces la Fuerza Armada, que la constituyeron nuestros antepasados también, ¿verdad? Con un propósito de defensa de la soberanía, que en un momento integró hasta con Francisco Morazán, ¿verdad? El ejército centroamericano, y lucharon, se fue deformando y empezó a defender intereses de minorías oligárquicas. Y llegó a convertirse institucionalmente en lo peor que podía haber. Claro, todo eso ha pasado en una reforma estos 23 años, ¿verdad? Fue hermoso ver cuando el ministro de Defensa le entregaba a Salvador Sánchez Serén el mando, ¿verdad? Eso, te digo, queda plasmado en la mente de uno porque en otros momentos era imposible, pero hemos madurado y ha habido, lógicamente, un camino recorrido. Entonces, ahora tenemos otros problemas. Pero ya no nos vamos por las ideas, por las propuestas a matar, ¿verdad? Sino que cada uno propone. Y basados en el diálogo, en la concertación, en el mecanismo de consenso también de puntos de vista, en el respeto al otro, a su opinión, pero poniendo en el centro a la persona humana, vamos avanzando en muchas cosas y nos vamos entendiendo. Y eso nos permite que quien tenga más correlación, más simpatía, el proyecto, se implementa, ¿verdad? Cuando Francisco hablaba de que, bueno, un antes del 16 de enero
y un después, ¿verdad? Después del 16 de enero. Pero bien reconocemos también que en los últimos 18 años pasaron, ¿verdad? Donde había mucha exclusión, teníamos esa deuda económica, social con el pueblo. Y ha sido en los últimos 5 años y medio que hay más inclusión social y más perspectiva de la reactivación económica y seguir profundizando la democracia. Un joven que no vivió la guerra, que es hijo después de la guerra, ¿verdad? Posguerra, los momentos difíciles de aquella proscripción, si querés, a la lucha política, y no lo vivieron. Ahora todo el mundo es libre. Hoy tenemos otros problemas, la violencia de la sociedad misma. Pero las instituciones creadas por los acuerdos de paz deben realmente cumplir con su papel, salir mucho más fortalecidas. Tenemos grandes retos y desafíos. Y por supuesto, mira, este Parlamento, esta Asamblea Legislativa, nosotros participamos como FMLN en la Asamblea Legislativa desde el año 94, 20 años. Tú has sido también diputado. Sí. Y nunca nosotros nos hemos golpeado en ese Parlamento. Y yo veo otros parlamentos en México, aún en Europa, que se golpean. Y nosotros lleva un momento, quizá por la experiencia de violencia, nunca hemos trascendido. Claro, tenemos debates, discusiones, ¿verdad? Pero eso es la lucha política que puede ser mucho mejor tratada. Pero jamás vamos a decir ahora, este me cayó mal, lo voy a desaparecer, ¿verdad? O lo voy a aniquilar, pensando que aniquilando a una persona se mata la idea, como hicieron con Monseñor Romero, ¿ves? Y ahora, afortunadamente, el Papa Francisco va en un proceso más acelerado a canonizarlo, ¿verdad? Pero quiero decir que ahora ya no priva eso. Mira, como gente que estuvo financiando Escuadrones de la Muerte, nosotros tenemos que relacionarnos. Y un día uno de ellos me dice, mire, ahora ya no nos vamos a mandar a matar. Bueno, le digo, yo nunca pensé mandarlo a matar a usted, ¿verdad? Pero usted tal vez sí a mí, pero mire, ahora ya no, pues. Ahora entramos a una etapa diferente. Con gente que me torturó cuando estuve presa, yo me he encontrado, pues. Y entonces me dice, ¿qué sentís ahora hacia mí? Yo nada, le digo, porque, bueno, los acuerdos pusieron fin a instituciones que usted dirigió. Le digo. Ahora lo que uno reclama es que no haya una conciencia de reconocimiento ante una sociedad y pedir disculpas por los abusos que se cometieron. Pero bueno, en el camino se va a ir construyendo más y se va a ir haciendo más madura la situación para que ahora en un momento no haya temores de nada y se pueda tener esa capacidad de reconocimiento. Francisco, Nidia mencionaba que hay varios retos, ¿verdad? El tema de la violencia, el tema de que somos una generación que a lo mejor nos falta mucho más por hacer, sobre todo de cara a la juventud. Como profesor universitario también, ¿cuál es el mensaje que le podemos dejar a esta juventud de 23 años de firma de acuerdos? Bueno, mira, como bien has dicho, y lo ha dicho Nidia, hay una cantidad de retos. El actual gobierno está haciendo un esfuerzo por, de manera concertada, estructurar, digamos, propuestas para atender los problemas más inmediatos y abrir una perspectiva de largo plazo. El presidente el día de ayer, que también es otro de los firmantes de los acuerdos de paz, hablaba de estructurar un plan de 20 años. ¿Por qué? Porque los problemas que hay, muchos de los cuales son de carácter estructural, no pueden tener solución mágica e inmediata, pero sí se puede ir caminando hacia la solución. El problema de la violencia, que es un problema de violencia social y en donde está perdiendo la vida una gran cantidad de gente joven y de gente inocente, personas incluso de pequeños y de micronegocios, y gente muy pobre, porque a quien más golpea todo este problema social es a la gente más pobre del país, la que debería de tener más oportunidades, digamos, de salir adelante, y que lamentablemente esta ola de criminalidad se lo trata de impedir. Para eso también el día de ayer se presentó una serie de propuestas. Esas propuestas han sido elaboradas por un grupo, por un comité, por un Consejo Nacional de Seguridad que está conformado por personas provenientes de diferentes sectores sociales.
tanto económicos, religiosos como políticos, y para tratar de agarrar el toro por los cuernos. Pero yo insisto, tenemos problemas de carácter estructural que es necesario que la población entienda que no pueden ser resueltos de manera mágica. Requieren un proceso. Mi opinión sobre esto es que en la medida en que el pueblo esté organizado, porque la verdadera